mucho más atendiendo otro tipo de clase de activos, ¿no? Ok, entonces echémosle una mirada más a detalle de lo que significa el SML o el Capital Asset Pricing Model, ¿no? Sería este de acá, ¿no? Entonces, M siempre va a estar referido al mercado, ¿ok? Entonces, si tenemos el RDM, nos vamos a estar refiriendo al riesgo esperado, o perdón, al retorno esperado del mercado, ¿ok? Entonces, la expresión que es la covarianza de esto versus la varianza de mercado es conocida como el beta, ¿no? Este es el popular parámetro beta. Entonces, ¿cómo llega Markov, Sharpe y Littner a esta, digamos, a esta conclusión? Vamos a ver que dice, o sea, Sharpe comienza a elaborar su teoría, indicando que los inversionistas no toman decisión enteramente sobre un activo propiamente dicho, ¿no? Sino que miran el todo, miran cómo se mueve el mercado, ¿okay? Cómo está, cuál es la prima que el mercado me va a otorgar, ¿okay? Entonces, esta medida de riesgo lo que va a analizar es el comportamiento del activo puntual que quiero analizar versus la media del mercado, la media del retorno o de la volatilidad que tiene el mercado. ¿Okay? Entonces, Sharpe y Littner entienden al riesgo sistemático como aquel que o aquel que tiene que ser recompensado, indicando justamente cómo es que lo hace, o sea, cómo va a virar o cómo comportarse este activo puntual versus el activo o el subyacente que representa el mercado, ¿no? O sea, el mercado también, vamos a ver más adelante, que es una idea ponderada, general, de cómo se mueven todos los activos, ¿no? Vamos a ver qué significa, o sea, qué cosa representa el mercado. Porque sin este portafolio, ¿ya? Digamos que se podría decir que el modelo se cae, ¿no? Sin la existencia de este portafolio de mercado, no, no tiene soporte más allá de digamos, la retórica, ¿no? Ok, entonces, por un momento vamos a hacer esto por acá y vamos a ver un poquito qué es lo que dijeron los autores o otro autor ante la presencia o ante la ausencia, mejor dicho, del activo libre de riesgo. ¿Okay? Entonces, este modelo se conoce como el modelo 0 beta de Black. Esto ya es en 72, ¿no? Esto ya es mucho más adelante de esta línea temporal. Pongamos 72, más adelante. Y luego vamos a mostrarles unos cuantos trabajos donde pueden ver otros modelos y cuáles son las cosas que siguen adelante de estos señores en pro del Field Asset Pricing, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con el modelo Z o el modelo 0 beta de Black, ¿no? Entonces, o sea, si es que, o sea, él se plantea que si es que no existe este activo libre de riesgo, ¿qué pasa? Bueno, los modelos, ¿no? Dice, si no hay un activo libre de riesgo, entonces las implicaciones del CAPM para la optimización, para el equilibrio general, están definidas por este modelo. Entonces acá, en lugar de ser risk-free, pasa a ser otro activo, ¿no? Otro activo, que no necesariamente tiene riesgo cero, ¿no?
Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? La ausencia de un activo libre de riesgo, los portafolios que caerán a lo largo de la frontera eficiente. Entonces, si recordamos la frontera eficiente, o sea, si no hay un activo libre de riesgo, entonces nos encontramos digamos, físicamente en el conjunto de posibles de inversiones, ¿no? De Markowitz, ¿correcto? Entonces, esta frontera es es la porción inclinada hacia arriba de las combinaciones de retornos esperados y desviaciones estándar creadas por la combinación convexa de cualquier de dos portafolios de optimización. Entonces recordemos, ¿no? Teníamos, vamos a dibujar esto por acá, si se puede. Tenemos esto por acá, lo podemos tener sobre acá. Teníamos, bueno, más o menos, vamos a borrarlo. Imaginemos, ¿no? Que el capital asset pricing model nace porque habíamos supuesto la existencia de este activo libre de riesgo. El capital asset pricing model también supone la existencia de este activo. Pero si no existe el activo libre de riesgo, entonces estamos básicamente en la curva de Markowitz, ¿no? Correcto. Entonces, ahora lo que nos dice es, para optimizar, vamos a tener que usar dos portafolios que sean, digamos, que deberían estar dentro de esta curva, ¿no? ¿Okay? Donde C1 y C2 son dos constantes arbitrarias, tasas de interés dadas, ¿ok? O sea, intereses que yo podría conseguir en el mercado. ¿Ya? La ausencia del activo libre de riesgo si todos los inversores estuvieran de acuerdo acerca de los supuestos estadísticos del modelo, como la matriz de variedades de covarianzas, y el vector de retornos esperados de los activos. ¿Tal? Entonces, ¿qué se diría? Es que para hallar el retorno claro, el retorno exigido o el precio de un activo dado, ¿okay? Va a ser dada por el retorno de ese activo, ¿okay? X, Y, Z, y digamos las medidas de varianza y covarianza de este retorno que va a estar dado dentro de este punto Y, digamos, ¿no? Tendríamos el activo en análisis, el activo que estamos pensando que podría ser el risk free, ¿no? O este totalmente arbitrario, y este otro activo también que es arbitrario, ¿no? Entonces, el activo Y o Y es cualquier portafolio eficiente, y Z es un portafolio el cual tiene una covarianza 0 con I, y el también llamado portafolio Z o 0 beta, ¿no? 0 beta. El caso de un activo libre de riesgo es obviamente más débil que el caso de un activo libre de riesgo, o sea, que con la existencia, ¿no? Si hay un activo libre de riesgo, la versión del equilibrio general del CAPM dice que todos los portafolios están situados en una sola línea acordada. ¿Okay? Si no hay un activo libre de riesgo, todas las carteras óptimas están en la misma frontera. Pero en este caso, las versiones de beta activos pueden diferir, ¿no? Ya que hay muchas carteras que cumplen con la ecuación anterior. Entonces, el modelo beta 0 es un modelo, digamos, que tiende a ser más generalista, pero digamos, suprime esta existencia del activo donde los inversionistas pueden prestar o pedir prestado, ¿no? ¿Okay? A ver, vamos avanzando porque si no nos vamos. Dice, ¿no? El CAPM mediante el enfoque de media varianza le indica a un inversionista cómo elegir su portafolio óptimo para encontrar un portafolio óptimo de la forma tal, ¿no? El inversionista puede identificar un portafolio óptimo desde un conjunto de datos. O sea, esto es un poco ¿para qué se usa?
cómo es que se usa este modelo, ¿no? En realidad es un modelo de valoración de activos, pero que ha devenido en un modelo que predice o tiende a predecir o está hecho para predecir cuánto retorno debo exigir a una inversión dada, a una inversión X dada. ¿Okay? Como herramienta descriptiva, dice el CAPM, da las condiciones bajo las cuales podemos generalizar la estructura de retornos esperados en un mercado, ¿no? Haya o no activo libre de riesgo, se asume que los inversores están de acuerdo con la estructura estadística de los rendimientos de los activos. Bueno, ¿saben? Digamos, esto se puede resumir en general como que el CAPM es un modelo que toma como dado que que cualquier activo que esté flotando en el mercado, que esté siendo cotizado, debería comportarse como, en general, como la media de sus retornos históricos. ¿Okay? Eso vamos a ver cuando hagamos caso práctico. Pero tomamos datos que son históricos para reproducir sus retornos también históricos y decir que por las leyes de grandes números, en el futuro se debería comportar similar a la historia media de sus retornos pasados, ¿no? Para la redundancia, retornos pasados. O sea, estadísticamente siempre vamos a tomar datos de la historia para tratar de predecir cómo se va a comportar a futuro. ¿Okay? Y nuevamente nos vamos a fijar en en los estadísticos o los estadígrafos medios, ¿no? O sea, esperados. ¿Okay? A ver, un poco para aterrizar los conceptos, ¿no? Cuando decimos activo libre de riesgo, normalmente estamos haciendo referencia a un activo emitido por un Estado, típicamente se puede conocer como los bonos del Tesoro americano, por ejemplo, ¿okay? Como el activo subyacente a ese retorno que vamos a indicar como libre de riesgo o risk free. ¿Okay? Por otro lado, el activo que vamos a tratar de asimilar como retorno de mercado o portafolio de mercado, pueden ser varios, pero digamos, se ha usado bastante el concepto del Standard & Poor's 500. ¿Okay? Vamos a ver qué cosa es el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es un índice, ¿okay? Eso es un índice de mercado, ¿no? Que conglomera las 500 acciones más, digamos, grandes, en este caso podría ser el New York Stock Exchange, la bolsa de Nueva York. Y bueno, se escoge, o sea, y este instrumento se ha hecho muy, digamos, muy popular porque en teoría, al ser un indicador que conglomera 500 empresas más grandes de la bolsa, en estricto no debería estar sesgada, ¿no? O sea, debería ser un índice bastante representativo de lo que son los títulos que se cotizan en esa bolsa, ¿no? En estricto, pues Estados Unidos y bueno, los mercados desarrollados tienden a cumplir en cierta forma, no digo totalmente, pero en cierta forma, los supuestos del modelo CAPM, ¿no? Que es lo que ahora vamos a pasar a verlos, ¿correcto? Entonces, bueno, luego vamos a describir cuáles son los supuestos de estos modelos, pero típicamente estamos hablando de eh, un modelo que sea líquido, ¿no? Un modelo que sea profundo, un modelo que sea donde los inversionistas o un inversionista no sea capaz de mover la aguja de todo el mercado, ¿correcto? O sea, eso es un poco concentrado, ¿no? Cosas que los mercados locales no cumplen, ¿no? Por ejemplo, los mercados latinoamericanos no cumplen. Nuestros mercados son típicamente al revés, ¿no? Son altamente concentrados, son poco líquidos, o sea, no hay volúmenes de negociaciones suficientes como para que el mercado no se tambalee con una sola o decisión o dos, tres empresas puedan mover la aguja.
Entonces, así como podemos hablar del Standard Poor's, también, digamos, si vamos a una página web, ¿no? De Yahoo Finance. No estoy seguro que puedan ver mi pantalla. Voy a ver si la están viendo. Pantalla 1. Entonces, si estamos hablando de Standard Poor's, ok. A nivel de índices de mercado, podemos encontrar este de acá. Bueno, en este caso estamos justo indica el Standard Poor's Futures, pero normalmente estamos hablando de markets. Que vamos a ver. A ver, siempre hablábamos del Standard Poor's 500, que es el GSPC. ¿No? Standard Poor's 500 es este de acá. Este es un mercado, por ejemplo, donde se concentran las 500 empresas más grandes de este mercado, que es la Bolsa de Nueva York. ¿Correcto? También podemos hablar de Dow Jones, por ejemplo. O en este caso se dice Futures, ¿no? Vamos a ver Dow Jones. Vamos a ver. ¿No? El Dow Jones concentra lo que son las empresas industriales más grandes, ¿ok? Y el otro mercado grande, o perdón, índice grande de mercado, es el Nasdaq, también otro conocido como un mercado bastante, el Nasdaq Composite Private, acá es el Nasdaq compuesto, ¿correcto? Entonces, donde el Nasdaq son las empresas tecnológicas, ¿ok? Y así, ¿ok? Entonces, existen ciertas características que deben cumplir el portafolio que represente, o mejor dicho, el retorno que represente el mercado, ¿ok? Recuerden que siempre se tratan de índices que cotizan, o sea, son precios, son series time o time series, ¿ok? De precios, pero nosotros debemos trabajar a nivel de retornos, ¿no? ¿Ok? Este es un paso crítico. El portafolio de mercado, entre comillas, verdadero, debería de tener todas las activos riesgosos de mercado en proporción a su valor. Es claramente imposible calcular este portafolio teórico de mercado y por lo tanto debemos conformarnos con un sustituto. O sea, es muy óptimo, o sea, muy ideal, ¿no? El tener el portafolio óptimo, o sea, el portafolio de mercado, que represente exactamente el mercado, pero sí, por ejemplo, como les decía, el portafolio de Standard Poor's, ¿no? ESPC. Este portafolio sí, normalmente, digamos, unos trabajan con o ahora se está trabajando también con el Spider, ¿no? Spider, Spider Labs, los Spider, que son Standard Poor's, ¿ok? Este es Dow Jones, por ejemplo, ¿no? Dow Jones. Entonces, ¿qué es lo que dice, no? O sea, ¿por qué tendríamos que trabajar con un portafolio de mercado? Porque es un activo que debería reflejar cómo se va moviendo todo el mercado en general, ¿no? Entonces, el Standard Poor's es uno de los subyacentes más populares para este activo, que es el de mercado, ¿correcto? Luego, acá podemos decir también que el risk free, ¿no? Acá vamos a agregar de repente más adelante, que lo que les había mencionado, lo del risk free, podemos tomarlo como los T-bills, ¿ok? O los T-bonds, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver Treasury bills, ¿no? O sea, son 3 meses, ¿ok? Este es el Treasury bill.
casi 3 meses. ¿Okay? Y hay T-bonds, ¿no? T-bonds a 30 años, a 10 años. A 5 se le conoce como básicamente como T-notes, ¿correcto? Pero estos son, básicamente. Y dependiendo de qué es lo que estoy buscando, podría, digamos, intercambiar no solamente a Standard Poor's, sino, por ejemplo, podríamos buscar el índice de mercado europeo, ¿ok? Europe. Ya, no me acuerdo ahorita cuál es el activo que representa el mercado europeo, pero así como tenemos el Standard Poor's, también existe el mercado, digamos, gringo, ¿no? Mercado, perdón, europeo. Y así, ¿no? El risk free va a ser considerado como el Treasury Bill o Treasury Bonds o Treasury Notes, dependiendo de qué es lo que estemos analizando. Ok. El segundo paso, digamos, para poder calcular esto de acá es, en realidad, si nos damos cuenta, esta ecuación se va a representar como una regresión lineal. ¿Ok? Perdón, esta no, esta de acá. Esta de acá, ¿no? Una regresión lineal. Vamos a ver. ¿Pero qué necesitamos para calcular la regresión lineal? Vamos a necesitar, ¿qué cosa? La serie de activos, o sea, la serie de retornos del activo riesgoso y la serie de excesos de retorno, ¿ok? La serie de excesos de retorno respecto al mercado. Y luego vamos a ver justamente estos parámetros como si fuera una regresión lineal pura y dura. Bueno, vamos a ver. Avancemos. Entonces, ¿qué dice? No, la regresión de retornos promedio de los activos con sus respectivos beta. Entonces acá vamos si nos damos cuenta, si retomamos el concepto de regresión lineal, vamos a tener una relación como este tipo y más sus errores también, ¿no? También la parte de de econometría, perdón. Si el CAPM en su formato descriptivo es válido, entonces la regresión segundo paso debería ser también la SME. Entonces, esta sí es una relación que yo quiero mostrarles, que es interesante, ¿ok? Donde cómo es que vamos o cómo podemos entender entre la CML y la SML, ¿ok? Entonces acá, si nos damos cuenta, este es todo el entorno de digamos, el marco teórico de Markowitz y Tobin, ¿correcto? Y este es el entorno de Sharp, Littner, Mosin. Entonces, si nos damos cuenta, el Capital Market Line, que va a ser este de acá, está íntimamente relacionado con la SML, o el Security Market Line. ¿Okay? Entonces, en ambos casos son equilibrios de mercados, sino que este es un equilibrio general del mercado de capitales, y este completamente del mercado de valores. Entonces, acá ya estamos hablando de no solamente, o sea, bueno, acá estamos hablando de activos riesgosos, puros y duros, mientras que acá estamos hablando ya de otros tipos de activos, o sea, un activo más general, más generalizado, donde además vamos a poder pedir prestado o prestar dinero a una tasa dada, ¿no? Que en este caso sería el risk free. En ambos casos funciona el risk free. Entonces, dónde está la diferencia, ¿no? Si nos damos cuenta, en ambos casos tenemos el risk free. Tenemos el portafolio de mercado. Acá también. ¿Dónde está la diferencia? No, la diferencia es que en el marco teórico de Markowitz y Tobin, teníamos que la pendiente de esta Capital Market Line era el ratio de Sharpe. Este ratio de Sharpe, como ya les he dicho, es un indicador muy poderoso porque incluso los, los asset managers de la actualidad usan mucho este ratio para tener una
visión, una visibilidad acerca del nivel de retorno que deberían estar esperando por una unidad de riesgo que están asumiendo. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, seguimos hablando de exceso de retorno acá arriba, pero dividido por la desviación, la división de mercado, o la medida de riesgo de mercado, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto de retorno voy a obtener? ¿Cuánto de retorno voy a obtener? ¿O cuánto de exceso de retorno voy a obtener por cada unidad de riesgo que voy a soportar? ¿Sí? Mientras que en el caso de la Security Market Line tenemos ya no el ratio de Sharpe, que esté acá, sino tenemos el coeficiente beta, ¿no? Y beta es la covarianza del activo que estamos analizando versus el retorno de mercado, todo ello dividido